Bueno, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Claudio Isod, soy secretario científico de la Sociedad Platense de Anestesiología. Quiero dar la bienvenida a todos en esta nueva reunión, en este nuevo espacio de actualización en anestesia regional. Les pido disculpas por estos minutos de acomodarnos mientras entraban más participantes. Le voy a dar el pie a la doctora Agustina Mucci para presentar al doctor Luis Rodas y seguir adelante con este espacio de actualización en anestesia regional. También les quiero dejar la invitación a el encuentro organizado por CLASA de EVA Online, que va a comenzar a partir del 1 de octubre. Tienen toda la información colgada en la página del CLASA. Muchas gracias a todos y le doy el pie a la doctora Agustina Mucci. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos a este nuevo ciclo de charlas de anestesia regional. Desde ya, muchas gracias a la Sociedad Platense de Anestesiología por permitir otra vez que lo sigamos desarrollando y a todos los miembros que trabajan en cada detalle para que podamos mejorar. Estamos armando un equipo muy lindo de trabajo, así que muchas gracias. Por otro lado, le quiero agradecer a todos ustedes que están aquí presentes por dedicar su tiempo a este ciclo. Y sobre todo también a los expositores que siguen estando presentes y acompañando. En esta charla nos encontramos ya en la tercera oportunidad del ciclo, que corresponde a anestesia en cirugía de cadera. Pero también les queremos recordar que tenemos dos charlas más aún. El 20 de octubre con la doctora Ana María Espinosa Ugarte, que nos compartirá terapia antitrombótica en anestesia regional. Y el 17 de noviembre el doctor Filpe hará lo mismo con anestesia en cirugía de tórax. No olviden ingresar al campus de la sociedad para descargar el certificado de todas las charlas en las que hayan participado, así como el de esta charla. Y bueno, ahora voy a pasar a presentarles a nuestro expositor, que es una persona excepcional y un referente de la anestesia regional. El doctor Rodas se desempeña en el Hospital Nacional Guillermo Almenara en Lima, donde es coordinador de residentes para anestesia regional y cirugía ambulatoria. Asimismo, también forma parte del Grupo UNARE, con quien organiza jornadas académicas internacionales, de las que al final de la charla tendremos una buena noticia. El doctor Rodas se inició en anestesia regional con el Grupo GEAR en Argentina, y se ha convertido en este tiempo en un amigo. Así que, Luis, gracias por estar con nosotros, y te cedo la palabra. Agustina, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Antes que nada, pues agradecer a la Sociedad Platense por la invitación a este ciclo de actualización en anestesia regional. Felicitar a todo el equipo de trabajo por el fantástico evento que se viene realizando mes a mes. Sin más preámbulos, sencillamente quiero hablarles un poco hoy de cirugía de cadera, de anestesia en cirugía de cadera, y los temas que vamos a tratar van a estar relacionados justamente a los aspectos más importantes y a lo que nos convoca, que sería la anestesia regional. Voy a empezar diciendo que pues no tengo ningún conflicto de interés. Quiero presentarles a la ciudad de Lima, donde vivo actualmente. Esta es la Costa Verde. Y en el marco de la pandemia, pues se ha convertido en el epicentro de todo lo que ya hemos venido pues recibiendo a través de las noticias. Al día de hoy, en Perú, tenemos un promedio de 733.860 casos. Colegas nuestros también han sido afectados, con 3.740 casos, y anestesiólogos también, con 406 casos. Entonces, nos ha golpeado duro la pandemia. Sin embargo, seguimos trabajando día a día. Y en ese marco, pues quiero compartir un pequeño caso que tuvimos en el Hospital Cayetano Heredia con el doctor Chong, una paciente de 35 años con accidente de tránsito que nos llega a la guardia. Ella era IgM positivo, el diagnóstico era una luxación de cadera,
Y dentro del plan diagnóstico, pues nosotros vimos la necesidad de hacer anestesia regional. Hacemos un bloqueo de PENG, dimos una sedación leve, 2 miligramos de midazolam. Nuestros resultados fueron de que nuestra paciente se pudo realizar este trabajo sin mayor exposición nuestra, la paciente tranquila, se pudo hacer la tracción y la resolución del cuadro, y los resultados fueron de que la movilidad se conservó en el posoperatorio inmediato y la paciente pues conectaba con nosotros. Eso nos da una satisfacción porque pudimos hacer un trabajo con la menor aerolización posible durante el intraoperatorio. Nuestra recuperación postoperatoria fue la óptima y el alta precoz de sala de operaciones, pues todos los pacientes usualmente los manejamos hacemos la recuperación dentro de sala de operaciones. Bien, esto es Machu Picchu. Espero que luego de la pandemia podamos estar por aquí en Lima y en Cusco también compartiendo. Hoy voy a hablarles de la cirugía de cadera en la actualidad. Vamos a comentar un poco de complicaciones, oportunidades y qué ventajas nos ofrece la anestesia regional. ¿Por qué hacer un bloqueo nervioso en cirugía de cadera? La inervación y qué hay más allá de los nervios tradicionalmente comentados y que tienen un papel fundamental en la inervación de la cadera. Finalmente, una evolución de las técnicas anestésicas y algunas conclusiones y recomendaciones. Bien, hablar de cirugía de cadera es entrarnos en un grupo etario mayor. Son los adultos, los mayores de 60 años, quienes van a presentar esta patología en una mayor incidencia. Se hablaba en el año de 90 que había una incidencia mundial de 1.2 a 1.7 millones. Para el año 2050 se postulaba que esto podría incluso hasta triplicarse. Y la preocupación era mayor en los países como de la Unión Europea y Estados Unidos, quienes en ellos, si no se implementaban medidas que pudieran modificar los factores de riesgo, esta incidencia podría llegar incluso hasta 7.3 millones. Esto no sería importante si es que no tendría un impacto funcional, social y económico. Y la verdad es que lo tiene. Hablamos de unos 70.000 a 80.000 casos anuales en el Reino Unido, y solamente en Inglaterra para el año 2033 se aproxima o se calcula un promedio de 1.000 casos anuales. Esto tiene un costo asociado anual de 3.6 a 5.6 billones de libras. Esto es interesante porque nosotros vemos que en estos países se viene trabajando, se viene documentando las cirugías de cadera, las fracturas de cadera asociadas en la población geronte, y se sabe que la población femenina es el grupo etario más afectado. Hay una relación de 3:1 y se estima que el 75% de los casos son mujeres. Sin embargo, cambios en el estilo de vida, cambios en la dinámica poblacional, harían de que para las próximas décadas la situación se iguale, tanto hombres como mujeres, seamos una población afectada. En Europa, por ejemplo, se está hablando de que la densidad poblacional probablemente no incremente mucho. Sin embargo, ellos tendrían hasta un 33% de personas mayores de 60 años. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? En realidad, estamos un poquito desorganizados desde el punto de vista estadístico. Es muy difícil encontrar evidencia actual o que comprometa a un país entero o estudios multicéntricos. Sin embargo, pues quiero compartir aquí un trabajo mexicano del año 2011 por el doctor Johansson, donde nos habla de cómo es que la fractura de cadera ha ido evolucionando en este país. Entonces ellos en el año de 1988
empezaron con una incidencia bastante baja. Hablamos de 160 casos por cada 1000 personas. Esto para una población mayor de 50 años. Sin embargo, ellos son muy claros al decir que los datos recolectados representarían tal vez el 50% de las instituciones de salud que pueden tener en México, pues el trabajo lo realiza el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sin embargo, lo que ellos han observado es que del año 88 al año 2000 ha habido una cierta elevación de casos por cada 1000 habitantes. Y para 169 mujeres y 98 en varones. Y esto se estima que entre el año 2000 y 2005 fue incluso 9.3% mayor en varones y 16% en mujeres. Esto no sería importante si no nos ayudara a predecir cómo va a ser el comportamiento, al menos en un país latinoamericano. Y es que lo que mencionan ellos en estos dos gráficos que les estoy compartiendo, es que entre la década del 90 y la década del 2000 al 2005 han habido ciertos cambios en la conducta de la población, ya sean hábitos relacionados al estilo de vida, hábitos relacionados a las comorbilidades que se han ido agregando y la incidencia de osteoporosis en esta población. Entonces, se estima de que para el año 2050, si estas prácticas se continúan, la incidencia de casos comparada con las de con no tener, digamos, esas conductas de riesgo, serían mayores. Entonces, bueno, sencillamente tratar un poco de mencionar cómo está la situación a nivel global. ¿Por qué es importante? Porque la población adulta va a tener cambios y nos van a ofrecer desafíos durante el intra, el postoperatorio y sobre todo en el preoperatorio. Sabemos que estos pacientes van a tener una menor respuesta adrenérgica, trastornos de la conducción, es decir, el paciente no va a responder a los cambios hemodinámicos intraoperatorios. Tenemos a tender a una disminución de la función cognitiva, secundario a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, menor tejido cerebral, disminución de los neurotransmisores y de sus receptores. A nivel pulmonar, hay una menor dispensabilidad pulmonar, la fuerza, el trabajo muscular no es el mismo, hay una depresión muscular, una malnutrición asociada. Y a nivel farmacológico, pues los cambios tanto en el flujo sanguíneo renal como hepático van a influir en la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos. Entonces, esta población ofrece complejos temas respecto al manejo. Sus comorbilidades asociadas, habla hoy en día que por lo menos un 30% de la población tiene al menos una comorbilidad asociada en estos pacientes, llegando a ser incluso mayores. La polifarmacia. En el Reino Unido, por ejemplo, mencionaban de que el 60% de los pacientes pasados los 60 años recibía al menos algún medicamento. El estado funcional y cognitivo, y este nuevo concepto de fragilidad, que es un síndrome que va a ser caracterizado por la mala respuesta al estrés quirúrgico durante el intraoperatorio de este grupo poblacional. También se asocia a las condiciones sociales y tiene un impacto positivo sobre todo en la mortalidad. Y el dolor que justamente en este grupo, por estas alteraciones, podría estar subvalorado, pues la comunicación muchas veces se ve afectada. La mortalidad es importante, es un resultado que nos interesa mucho a nosotros. Se estima de que al mes, del 7 al 10% de los casos tendrían una mortalidad posthospitalaria, y al año incluso el 30% de esta población podría llegar a tener un grado de mortalidad. Esto asociado a que durante los 12 meses siguientes a la cirugía, muchas veces la rehabilitación y la implementación hacia sus actividades diarias de este grupo poblacional puede estar disminuido. No en vano se hablaba de que en el siglo XX la fractura de cadera era considerada una pandemia. Incluso Cleveland nos mencionaba de que
la frase justamente, venimos al mundo a través de la pelvis y lo dejamos por el cuello del fémur. La mortalidad era muy alta. ¿Qué tenemos en este grupo poblacional? El 70% tienen un score de ASA entre 3 a 4, tienen al menos 17% dos comorbilidades, un 7% van a tener un poco más. Sobre los 60 años, el 60% recibe medicación y el 20% por lo menos 5 medicamentos. Y en cuanto a eso, la valoración, los predictores de mortalidad son importantes. Incluso tenemos un score, que es el score de Nottingham, que hasta la fecha han demostrado ser, digamos, el de mayor aplicabilidad justamente en las salas de emergencia. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver que, al menos en Latinoamérica, en Perú hablando, las cirugías de cadera tardan mucho en ser resueltas. Una estancia pre-cirugía, hospitalaria pre-cirugía puede estar incluso en valores desde una semana. Sin embargo, las guías actuales, al menos en el Reino Unido, debido a justamente este impacto económico que ellos han preveído, ellos demandan de que la llegada a emergencia, una vez sucedido el evento traumático, no debe ser mayor a 4 horas. Y un manejo quirúrgico se debería complementar dentro de las 48 horas. Esto espero que en diversos medios de Latinoamérica se pueda cumplir, por lo menos en Perú es un poco complicado. Predictores de mortalidad, la edad, el sexo femenino, la malignidad, la función cognitiva, el preoperatorio, en el preoperatorio, el lugar de procedencia, se ve que los pacientes que pueden llegar de algún casa de reposo, de un hogar, podrían tener un compromiso mayor, y la anemia preoperatoria. Este score con un puntaje de 4 predice mortalidad por encima de un 30%. En la pandemia, ¿qué hemos observado? Esos son trabajos netamente europeos. El Impact Scott Report menciona que este grupo poblacional el COVID se comportaría como un factor independiente de riesgo de mortalidad para estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver de que hay algunos valores que podrían estar alterados en este grupo de pacientes, como es el recuento plaquetario. Eso es lo que han observado ellos en sus series, y es interesante saber que a pesar de que estamos en pandemia, en estos países las cirugías no se han visto retrasadas, porque justamente esto incrementaría aún más los costos intrahospitalarios y sobre todo la mortalidad postoperatoria. Sobre todo para hablar de las guías que hoy en día son referencia respecto al manejo de estos pacientes, las guías de la ACBI, publicadas en 2011, siguen teniendo un peso importante, dan recomendaciones que son demasiado útiles y han demostrado un impacto positivo. Sin embargo, también tenemos algunas actualizaciones. En el 2018, el consenso Delphi convoca a 50 países, y revisión posterior con el del grupo Ícaros y las guías CERAS, que tampoco deberían dejarse de lado. En líneas generales, todas estas nos hablan de que la anestesia debe ser parte de un manejo multidisciplinar, que deberíamos conducir estas anestesias por un anestesiólogo experimentado, que la cirugía debe ser realizada en las primeras 48 horas, la importancia de la analgesia multimodal y el bloqueo del nervio periférico, sobre todo destacar minimizar el uso de opioides, la evaluación preoperatoria del paciente juega un rol importante, optimizar los factores de riesgo y sobre todo tener en cuenta que todas estas recomendaciones finalmente no se deben anteponer al criterio clínico que nosotros tengamos una vez de cara a estos pacientes. La valoración preoperatoria debe involucrar las comorbilidades, el estado funcional, el estado nutricional, la función neurocognitiva, la medicación previa. Sin dejar de lado, pues, los exámenes ya siempre establecidos, un electrocardiograma, la función renal es algo que tenemos que valorar con bastante acuciosidad,
pues justamente podemos corregir algunas dosis según el peso del paciente o la función renal de estos. Demorar la cirugía si tenemos un valor de hemoglobina menor de 8, trastornos del sodio por encima de 150 o 120, alteraciones en el potasio, una diabetes mellitus no controlada, falla cardíaca, arritmia cardíaca descompensadas, un cuadro de sepsis o coagulopatías que deban ser corregidas. Dentro de las alteraciones cognitivas, la valoración del estado cognitivo preoperatorio es importante. Se reporta que los trastornos cognitivos asociados a cirugía de cadera pueden presentarse hasta en un 30%. Y esto va de la mano del estado preoperatorio. Muchos de estos pacientes tienen un Parkinson, un Alzheimer o un SB asociado. Entonces, trabajar en el diagnóstico y prevención de estos eventos es importante. Mencionar también que va a ser importante la realización del Mini-Mental Score, la valoración del test del Mini-Mental, porque justamente esto nos va a permitir evaluar a nosotros orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, lenguaje y construcción, es decir, qué tanto nos vamos a poder comunicar con estos pacientes. Dos cuadros son los más frecuentes: la disfunción cognitiva postoperatoria, que es un cuadro más subagudo, estamos hablando que se presentaría a partir de la semana y puede durar incluso hasta unas 4 semanas, y el delirio postoperatorio, que sí tiene una importante rol en la mortalidad de estos pacientes. El delirio postoperatorio puede ser de 3 tipos: hiperactivo, hipoactivo o mixto. Usualmente nos preocupamos por el hiperactivo porque es el paciente en el cual queremos, pues, de pronto conseguir mejores resultados. Sin embargo, todos estos procesos, este proceso de delirio tiene un impacto en la estancia hospitalaria y en la participación pasiva que tendría en este grupo de pacientes en su rehabilitación. Hay una menor movilización y por ello el impacto en el deterioro funcional del paciente se ve incrementado. Entonces, con esto, ¿qué queremos mencionar? De que tenemos nosotros que optimizar a los pacientes, tenemos que hacer una valoración preoperatoria previa, y nosotros sobre todo tenemos que decidir un plan. Y en este rol, los bloqueos nerviosos periféricos son fundamentales en prevenir algunos resultados. Los estudios a la fecha presentados, el de la doctora White y el doctor Parker, del año 2017, nos hablan del fuerte impacto que podrían tener las técnicas regionales, sobre todo los bloqueos de nervio periférico, en el síndrome confusional agudo. Y nosotros aquí vamos a ver justamente cómo es que en este forest plot los resultados, a pesar de no ser tan amplios, irían de la mano de estas intervenciones y apoyarían la práctica de los bloqueos nerviosos periféricos. Y también la movilización, que va a ser determinante en la recuperación postoperatoria. Y esto sí es claro, todos los estudios indican que deberíamos estar practicando, y es una recomendación, los bloqueos nerviosos periféricos. ¿Qué cosas vamos a tener o qué eventos podemos tener durante el intraoperatorio? El sangrado. El sangrado tiene que ser valorado y tiene que ser planificado incluso en su prevención desde el ingreso a emergencias. Corregir en el preoperatorio los valores de hemoglobina, un punto de corte siempre es de 10. Considerar al ingreso a quirófano 2 paquetes globulares. Y el uso del ácido tranexámico tiene un alto grado de evidencia y un fuerte grado de recomendación. Las dosis, lo que yo practico usualmente es hacer 1 gramo 30 minutos previos al corte y 1 gramo antes de comenzar el cierre operatorio. Entonces, esto debe pasarse de forma lenta, separada, porque puede asociarse a diversos resultados. Elegimos, entonces, si hacemos anestesia general o anestesia raquídea o neurooxial.
Lo que nos dicen los estudios es que la anestesia neuroaxial va a mejorar el tiempo de estancia intrahospitalaria. En promedio, estos pacientes pueden durar en algunos medios incluso hasta 15 días hospitalizados. Con neuroaxial se ha visto que estos tiempos van a disminuir, pero sobre todo su impacto va a ser más positivo en la morbilidad intrahospitalaria que se pueden ver en estos casos. Muchas veces la cirugía de cadera por sí no es un factor determinante, sino lo son las comorbilidades y el estado cognitivo preoperatorio. Y finalmente, a los 30 días, el tipo de anestesia no influiría en la mortalidad. Y esto es un poco, digamos, controversial, porque desde el punto de vista de estudios, lo que se puede observar es un amplio sesgamiento en los diseños, en las muestras, en las técnicas. Entonces, la evidencia, digamos, si bien es cierto, podría inclinarse hacia cierta intervención, como es en este caso, para la mortalidad al mes, hay una inclinación ligera hacia ser regional. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de estudios realizados tienen un intervalo bastante amplios y sin embargo tienen tamaños, o son tamaños pequeños. Lo que podemos observar también respecto al uso de neuroaxial junto con versus anestesia general para los resultados postoperatorios a nivel pulmonar es que hay una clara recomendación a favor de hacer anestesia regional. Y finalmente, la estancia intrahospitalaria podría ser menor si nosotros hacemos un bloqueo espinal o raquídeo. Algunas recomendaciones justamente de cara a la anestesia raquídea. Esto es un resumen de lo que nos tendría de tratar de llevar la cuarta edición del ASRA respecto a las técnicas neuroaxiales, al riesgo antitrombótico y la profilaxis. Esto imagino que nos vamos a discutir más en la siguiente sesión, pero sencillamente hacer unas recomendaciones respecto al uso de la aspirina. No deberíamos esperar para hacer una punción neuroaxial. El clopidogrel tendríamos que evaluar mucho el riesgo de trombosis, y si es que nosotros vamos a decidir suspenderlo, siempre se recomienda al menos 5 días. Las heparinas no fraccionadas, suspenderse con un margen de 4 horas, y las heparinas de bajo peso molecular, si estamos haciendo profilaxis, se viene haciendo profilaxis en estos pacientes, para 12 horas, y si estaban ellos recibiendo algún rango terapéutico, 24 horas. La warfarina sí tiene una recomendación de suspenderla con un mínimo de 3 días, y esto tenemos que valorarlo en el reemplazo de cadera, si se asocian alguna valvulopatía o enfermedad, alguna arritmia. El INR, que debería ser menor o igual a 1.5, y en ese sentido, los nuevos anticoagulantes orales tienen que ser discriminados respecto a la función renal. En líneas generales se recomienda esperar un tiempo que sea mayor a 3 vidas medias. Para rivaroxaban o apixaban, el margen recomendado es de 72 horas, y para dabigatran sí hay mucha influencia de la función renal. El riesgo de trombosis y sangrado en el intra y el postoperatorio tiene que ser valorado, porque muchas veces nosotros vamos a decidir de pronto no hacer neuroaxial por el riesgo de hematoma espinal. Aunque tiene una incidencia baja, esto tiene que ser valorado si nuestro procedimiento fue limpio o de repente fue un poco traumático. El retiro del catéter, si es que dejamos un catéter epidural, pues para la aspirina no debería esperar. El clopidogrel se puede iniciar una vez retirado este catéter, y para los nuevos anticoagulantes orales tendríamos que esperar 6 horas antes de su retiro del catéter para poder reiniciar una primera dosis. ¿Qué usar en anestesia raquídea? Esto es alguna recomendación que yo lo hago día a día con estas cirugías.
Siempre optimizo la hidratación, hago un monitoreo previo y trato de justamente evitar la hipotensión asociada a estos procedimientos. Las dosis que uso son 8 miligramos de bupivacaína isobárica al 0.5 y agrego fentanilo a 20 microgramos. Esto hoy en día podría ser controversial, pues se tiende a racionalizar el uso de anestésicos locales en estas anestesias. Sin embargo, con estas dosis lo que yo vengo obteniendo es que tengo un tiempo operatorio para una cirugía de 2 horas en promedio, con un buen grado de relajación, el paciente no me refiere molestias. Sin embargo, trabajamos en un hospital docente también y algunas veces hemos podido de pronto usar dosis un poco mayores. Menos de estas, hay estudios como el de Dr. Ben David que podrían hablar que se pueden encontrar buenos resultados. Sin embargo, en la práctica, esto venimos realizando. Siempre tratar de evitar la hipotensión intraoperatoria, mantener la presión arterial media por encima de los 60 milímetros de mercurio. La sedación, siempre preferir propofol, evitar benzodiazepinas, por lo que se podrían asociar pues, a un delirio en el posoperatorio. Este es el Hospital Guillermo Almenara, donde trabajo actualmente. Este es mi servicio. Recibimos el año con mucha alegría y trabajamos diariamente en anestesia regional. Tenemos por ahí algún material donde podemos hacer entrenamiento también. Sin embargo, hoy en día nuestro servicio se ha transformado en una UCI COVID, la COVID-8, ¿sí? Y pues lo que era un área de recuperación, por ejemplo, hoy en día es una zona donde tenemos a los pacientes bajo ventilación mecánica. Y las salas pues han pasado a ser centros de operaciones para el tratamiento de estos casos. Hablar de cirugía de cadera es entrar un poco ya en la clasificación de esta. Como cirugía de cadera, voy a mencionar que lo que más vamos a ver en sala de operaciones es una fractura, sin embargo también entran a las patologías degenerativas. Estas fracturas también podrían ser intra o extracapsulares. Las intracapsulares se van a definir según esta línea que va a unir ambos trocánteres, y toda fractura que sea medial a esta se va a llamar intracapsular, y toda fractura que sea lateral a esta hasta 5 centímetros antes del trocánter menor se va a llamar fractura extracapsular. Las fracturas intracapsulares pueden ser subcapital o transcervical, y estas, junto con la patología degenerativa, las artrosis, van a ir justamente a un reemplazo de cadera. Las fracturas extracapsulares, por otro lado, tendrían un mayor grado de dolor por la musculatura que se asocia a los sitios de inserción en las distintas zonas del fémur, que podrían ser de 2 tipos o 3 tipos, pertrocantérica, subtrocantérica. Finalmente, todas estas cirugías pueden ser manejadas bajo osteosíntesis con clavos canulados. ¿Qué nervios deberíamos abordar? Los trabajos sobre anatomía son bastante claros. Recientemente han habido publicaciones que nos hablan de la importancia de discernir entre la zona sensitiva y la zona motora de la cadera. La mayoría de receptores sensitivos se encuentran en la cápsula anterior, pero sin embargo todos estos nervios van a ser o van a provenir del plexo lumbar, principalmente pues el nervio femoral, el nervio obturador, el nervio femorocutáneo lateral. Creo que es importante mencionar el trabajo de Anthony Short de cara a la inervación. Él nos va a hablar que en los 13 pacientes que él hace el trabajo, logra encontrar que la inervación de la cápsula anterior, al dividirla en 4 cuadrantes, va a depender de las ramas sensitivas, tanto superiores como bajas, del nervio femoral. El nervio obturador, sin embargo, va a tener un predominio por las zonas inferiores, tanto medial como lateral,
y el nervio obturador accesorio, de estar presente, según la serie de casos de Short, él menciona que lo encontré hasta en un 53%, va a encontrarse en las zonas laterales, tanto superior como inferior. Y esto va a ser importante, o este trabajo va a ser relevante, porque nos habla de las diversas relaciones que van a tener estos nervios sensitivos con otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopequínea, por donde se dice que van a atravesar tanto las ramas superiores como inferiores sensitivas que provienen del nervio femoral y el nervio obturador accesorio. Esta es una pequeña clasificación de las técnicas analgésicas que podríamos nosotros aplicar en esta patología. Entonces, la propuesta es que nosotros vamos a tener bloqueos nerviosos directos o bloqueos nerviosos interfaciales. Estos bloqueos nerviosos directos pueden ser abordados desde la zona posterior, como es el caso de bloqueo del plexo lumbar, en el caso de ser directo, y en el caso del ser interfacial, tenemos pues el cuadrado lumbar tipo 3 o el ISPI block. Y en otros anteriores vamos a tener pues los bloqueos directos, como son del nervio femoral y del nervio femorocutáneo, y los bloqueos interfaciales más comentados, como son el bloqueo de la fascia ilíaca en su descripción suprainguinal y el pen block. Finalmente, rescatar un poco el trabajo de Alon Winnie, porque gracias a él hemos podido llegar a evolucionar estas técnicas a partir del año 73, donde empieza a hablarnos pues, del famoso bloqueo 3 en 1. Comentar respecto al bloqueo del plexo lumbar, es comprobada su eficacia. Creo yo que tendríamos un poco que mencionar las fibras nerviosas o los nervios que van a emerger a partir del plexo lumbar, a partir del E1, con algunas contribuciones de T12, hasta un L5, el origen del nervio femoral, el nervio obturador, el nervio femorocutáneo, y la relación que estos van a tener a su salida con el músculo psoas. Y es por ello que se empieza a describir el compartimiento del psoas como un bloqueo altamente recomendado para estas cirugías. Sin embargo, muchas veces se antecedieron trabajos que hablaban de usar volúmenes demasiado altos, asociando de pronto un bloqueo simpático con hipotensión o un bloqueo epidural, y las zonas a trabajar son bastante limítrofes con estructuras potencialmente dañables. Por ejemplo, el riñón, que lo vamos a tener a una altura de L3, se puede relacionar con estas zonas de interés. Aquí nosotros tenemos al músculo erector de la espina, tenemos aquí al músculo cuadrado lumbar, disminuido tenemos al músculo psoas y emergiendo justamente tenemos al plexo lumbar. Hacia anterior vamos a tener nosotros pues las vísceras abdominales y recordar siempre las relaciones con el riñón. Respecto a eso, entonces, se han evolucionado técnicas. En el 2008 Karmarkar habla del tridente, pero en el 2013 Souter nos va a describir lo que hasta ahora se prefiere usar por ser bastante seguro, altamente claro respecto a las estructuras que nosotros vamos a observar, como es el bloqueo de Shanrock. Simplemente mencionar que para este interés nosotros vamos a posicionarnos en una línea que esté uniendo ambas crestas ilíacas. Esto aparentemente tendría una correlación con un nivel de L4 y a ese nivel nosotros vamos a observar pues tres músculos como ya los estamos encontrando aquí. Entonces vamos a observar aquí el músculo psoas, ¿sí? El músculo cuadrado lumbar y el músculo erector de la espina. Todos estos músculos van a estar en relación con la apófisis transversa de este cuerpo vertebral. Sencillamente comentar de que el espacio, el compartimiento del psoas puede albergar al nervio obturador. Sin embargo, algunas descripciones refieren de que incluso este podría estar fuera de este compartimiento, de este estuche. Eso tiene que tomarse en cuenta.
para hacer este bloqueo. Aquí nosotros tratamos de describir el signo que Sauter nos habla, que es el Shanrock. Entonces, ya habiendo comentado las estructuras, vamos a pasar a la ecografía, donde observamos, por ejemplo, acá al músculo erector de la espina. En posterior, observamos aquí al músculo cuadrado lumbar. Aquí observamos al músculo psoas. Y en el perecoico vamos a observar nosotros al plexo lumbar. Entonces, esto va a ser el famoso signo del trébol, un signo nacional en Irlanda. Bueno, por eso le acuña ese nombre. Finalmente, todas estas intervenciones pueden ser comparadas hoy en día con otro abordaje, que son los abordajes del cuadrado lumbar. Y vamos a ver, por ejemplo, en este trabajo de Adhikari junto con Kijim y Short, que ellos van a encontrar que el cuadrado lumbar en su abordaje podría ser comparado con el bloqueo de plexo lumbar, porque ellos encontraron que el consumo de opioides, la movilización y el confort del paciente podrían ser similares. Otra revisión posterior del Canadian Journal nos habla de la importancia de que nosotros sepamos en qué pacientes podemos usar estos bloqueos. Por ejemplo, Parras, el año 2016, junto con Blanco, hacen un trabajo en aproximadamente 100 pacientes y ellos muestran otra opción, no necesariamente el bloqueo, el QL3, sino un bloqueo, hacen un QL lateral y lo comparan con el nervio femoral. Ellos observan que tienen similares resultados respecto al consumo de opioides y al grado de movilización. Sencillamente nosotros, si hacemos un cuadrado lumbar para estas cirugías, preferimos el QL3, el transmuscular. Hacemos un depósito del anestésico justamente en esta zona y lo que vamos a buscar es abrir este compartimiento. Nada más que mencionar aquí las técnicas anteriores. Creo que es importante destacar algunos trabajos como el de Dallens o como el de Alon Winnie, pues finalmente ellos empiezan a trabajar estos nervios, que el plexo lumbar puede ser abordado desde la zona anterior con una dispersión hacia su zona de origen. Sin embargo, hoy en día trabajos en el nervio femoral también muestran una eficacia buena en las salas de emergencia. Se observa de que la movilización de estos pacientes una vez realizado el bloqueo femoral es bastante buena, y más aún si se asocia a algún catéter. Sin embargo, eso puede ser muy discutido. Aquí en imagen estamos observando la arteria femoral, a la vena femoral, al nervio femoral. Tenemos luego una zona muscular que vendría a ser pues el músculo iliosoas, y esta zona en blanco que es de interés nuestro, que vendría a ser la fascia ilíaca, que va a albergar tanto al músculo iliosoas como al nervio. La fascia lata, y si hacemos una técnica por vía femoral, lo que queremos es pues bañar al nervio, y lo que vamos a trabajar ahora es en el 2011 Gebhardt nos habla del abordaje suprainguinal, que podría mostrar una mejor dispersión hacia cefálico del anestésico. Vamos a comentar un poco cómo él, a partir de un abordaje femoral, como el que estamos observando, colocado el traductor en esta zona, ¿sí? Tenemos esta imagen que se corresponde. Sin embargo, al hacer nosotros un desplazamiento a través de la zona inguinal, vamos a llegar nosotros a una confluencia de 3 músculos. Aquí, sencillamente, quiero mostrarles un poquito la técnica de escaneo. ¿Sí? Estamos usando un traductor plano. Esto es medial, esto es lateral, y estamos haciendo este desplazamiento hacia el lateral del traductor. Ya observamos un músculo que va a aparecer, que va a ser el sartorio, y en este nivel nosotros haríamos pues una rotación del traductor hacia cefálico. Lo que vamos a observar justamente es que vamos a tener nosotros, esto va a ser cefálico, esto va a ser caudal, esto sería el músculo oblicuo interno, esto en amarillo sería el sartorio, lo que está debajo, el músculo iliosoas, y aquí tenemos nuestra fascia ilíaca. Algunos vasos, como son los vasos circunflejos, se pueden observar a este nivel.
Y la técnica, pues, la realizamos de la siguiente forma: es un abordaje en plano. Lo que se busca es que con nuestra aguja llevar por debajo de la fascia ilíaca y hacer un depósito de un volumen aproximado de 30 ml para poder tener resultados positivos. Aquí estamos observando cómo la aguja, una vez que ha logrado disecar la zona de interés, la dirigimos justamente hacia cefálico, y con eso lo que vamos a buscar es una dispersión de nuestro anestésico, esperando que éste pueda llegar hacia los nervios de interés, como son el femoral y el obturador y el femorocutáneo. Aquí nuevamente observamos la arteria, esto es para ubicarnos nuevamente, el nervio femoral, y en azul, o en todo caso hipoecoico, estamos observando que sería el anestésico local, que aquí lo vamos a representar de esta forma. Nuevamente, estos trabajos siguen siendo evaluados. En el 2015, Swissson hace una importante publicación respecto al nivel que se alcanzaría con este bloqueo de la fascia suprainguinal, y que probablemente la acción sobre el nervio obturador sería errática, porque este se alejaría del plexo más o menos a nivel del E5, y el anestésico en estos abordajes no podrían llegar a esta zona. Este es un paciente al cual le hicimos un bloqueo de la fascia ilíaca. Este está en su postoperatorio, ya pasó el efecto de la anestesia raquídea, tenemos movilidad conservada, ¿sí? Fuerza muscular también, y lo que nosotros vamos a valorar después es justamente la movilidad y sobre todo el grado de dolor en la pierna no operada. Bueno, esta paciente tenía en realidad 55 años, tenía un diagnóstico de una patología reumatoidea. En realidad sus resultados van a ser mejores comparados con algunos otros pacientes que estén por encima de los 80 años. Sin embargo, lo que queremos destacar aquí es que este bloqueo fue altamente efectivo, tenemos movilidad conservada, y sobre la zona que compete a la incisión, ¿sí? Observamos que hay un grado de confort en el paciente. Para luego hablar un poco del bloqueo de Penn, que justamente sí nos plantea la posibilidad de alcanzar al nervio obturador, o en todo caso a sus ramas sensitivas. Este trabajo nos habla de la importancia de las ramas sensitivas, y sería un bloqueo netamente abocado a evitar pues, las complicaciones motoras. Sin embargo, hay algunas cartas al editor donde se ha podido observar alguna debilidad del cuádriceps. Colocar el traductor en esta zona que compete a la eminencia iliopectínea, como ya lo hemos conversado hace un momento. Sí, la secuencia de escaneo descrita por los autores es que vamos a partir de la espina ilíaca anterosuperior, vamos hacia la espina ilíaca anteroinferior, siguiendo el trayecto de la zona inguinal, ¿sí? Una vez localizada la eminencia iliopectínea, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es una ligera rotación para nosotros poder llegar a esta zona de interés que sería nuestro target. Se recomienda usar traductor convexo. En este escaneo estamos usando un traductor lineal porque el paciente lo permitía, ¿no? Esos pacientes delgados. Lo que observamos es justamente ya aquí, sí, con un traductor convexo. Esto es lateral, esto es medial, ¿ok? Tenemos acá el músculo peptíneo, ¿sí? Tenemos la arteria femoral, el nervio femoral, el músculo iliosoas, ¿sí? Y esto que está hipericoico sería su tendón, que va a ser la estructura que nosotros vamos a buscar abordar. Entonces, aquí lo que estamos observando es nuevamente lo mismo. Este es el tendón del psoas, y el anestésico debe depositarse en esta zona. ¿Ok? Entramos de lateral
hacia medial, tratando de justamente llegar a esta zona. El objetivo es que el tendón del psoas, que usualmente tendría que estar más pegado a nuestra eminencia iliopepignea, tenga un desplazamiento superior. Aquí les voy a mostrar un poco cómo hemos realizado este abordaje, esta técnica. Estamos entrando en plano, nuestra aguja se dirige ya hacia la eminencia iliopepignea y le empezamos a hacer el depósito del anestésico. Vamos a observar cómo se recomienda siempre hacer una hidrodisección primero con cloruro en todos los bloqueos interfaciales. Este no escapa de esa recomendación. Luego, pues, hacer ya el depósito del anestésico local. Respecto a los volúmenes y dosis, vamos a conversar un poquito. Sin embargo, resaltar que este trabajo fue realizado justamente en fracturas de cadera y en un paciente con una patología tumoral. En él sí pudo haber cierta diferencia, pero los resultados en líneas generales fueron de que la analgesia a los 30 minutos obtenida fue óptima. Y destacan que justamente este bloqueo se enfoca en estas dos, en las ramas sensitivas del nervio femoral y del nervio obturador accesorio a su paso a través de la eminencia iliopepignea o iliopubiana. Este es el trabajo de las dosis, una carta del editor de Tram, donde él pues sencillamente compara los volúmenes de 20 ml o 10 ml. Va a observarse que hay una mejor dispersión del anestésico con 20 ml, sin embargo también podrían hacerse efectivo con 10 ml, pero la recomendación que finalmente hacen es que con 20 ml vamos a tener una dispersión adecuada del anestésico en esta zona de interés, cogiendo las ramas del nervio femoral, del nervio obturador accesorio y del nervio obturador. Ahora vamos a hablar un poco de, ya no necesariamente enfocándonos en la zona ósea de trabajo, sino en las zonas cutáneas y en las zonas musculares. Para eso, pues, es necesario tener algún conocimiento o al menos referencia sobre las técnicas que realizan los traumatólogos. Las técnicas más frecuentes son el abordaje lateral directo, como estamos observando pues, en esta imagen que me compete, y el abordaje posterior que he elegido para esta imagen. En el abordaje lateral directo, lo que va a hacer el traumatólogo va a ser pues, entrar a través del tensor de la fascia lata, disecar parte del vasto lateral y tratar de llegar a la cadera a partir de ese punto. Y en el abordaje posterior, pues sí es un poquito más el trabajo que hace, pues atraviesa el músculo glúteo mayor, diseca los pelvis rotadores y trata de llegar también a la zona ósea, rompiendo cápsula posterior. Esto es importante de conocer porque la inervación cutánea que compete a la cirugía de cadera es compleja y tiene múltiples aportes, con zonas límites o que se complementarían. Nervios que nosotros vamos a mencionar es principalmente el nervio femorocutáneo lateral, aquí en verde, el nervio genitofemoral, en el caso de hacer un abordaje anterior, ya lo vamos a comentar, el nervio ilipogástrico, ¿sí? El nervio subcostal, los nervios clúneos en la zona posterior, el nervio y las ramas sensitivas pues, del nervio femoral, o las ramas cutáneas del nervio femoral. Esto es importante, bueno, en el año 2018, Nissel nos habla sobre qué importancia tendrían otros nervios como el nervio iliohipogástrico o el subcostal en estos pacientes. Entonces, ellos hacen un trabajo en 30 pacientes, en 2 días. En un primer día, pues, realizan un bloqueo, que sería el bloqueo del nervio subcostal y del nervio femorocutáneo lateral, y en el segundo día hacen un bloqueo de la fascia transversalis y femorocutáneo lateral. Entonces, sencillamente para poder entender un poquito, vamos a describir aquí los abordajes y las líneas. Todo podría ser un poquito confuso, parece un arco iris, pero ya vamos a ver que en rojo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una línea. Pero para poder describir esta línea, quiero que nos centremos en estos dos círculos. El círculo 1, ¿sí? Va a ser la línea que va a corresponder al trocánter mayor en posición supino. Y lo menciona él en posición supino porque es usualmente esta posición la que se realiza
cuando tenemos un manejo de osteosíntesis de nuestras fracturas, con cierto grado de rotación, obviamente. Entonces, para estas zonas de interés, él nos dice que las incisiones podrían ser, digamos, en este punto, que es esta línea blanca, ¿sí? Que sería la incisión para cuando hagamos de pronto un clavo endomedular, y algunos tornillos de fijación en este punto negro, en este punto este de acá, y finalmente a nivel del fémur distal. Y en el caso de hacer una artroplastía de cadera, la zona de interés va a ser este círculo 2, que va a ser cuando tenemos pues, al paciente posicionado en un decúbito lateral, ¿sí? En verde corresponde a una incisión, un abordaje anterior. Este color que es magán, ¿sí? Va a ser el abordaje lateral. Aquí en negro, el abordaje lateral directo, y en amarillo, el abordaje posterior. Entonces, ¿qué es lo interesante que nos muestra este trabajo? Y es que cuando llevaron a todos estos pacientes a un estudio por luz ultravioleta, lo que se observa es que en negro, ¿sí? En esta línea que está bien delimitada, va a ser el territorio que usualmente se obtiene cuando nosotros trabajamos el nervio, el bloqueo, perdón, cuando nosotros trabajamos el nervio subcostal. En verde va a corresponder a lo que vendría a ser en los bloqueos cuando hacemos el bloqueo de la fascia transversalis, y aquí en Magal, ¿sí? Lo que correspondería a cuando hacemos un bloqueo del nervio subcostal, del músculo, del cutáneo lateral. Bien, entonces, si nosotros hacemos una transposición aquí de estos abordajes y los tratamos de observar en esta zona, ¿sí? Vamos a ver, y es lo que ellos describen, que muchas veces las zonas de incisión, tanto de un abordaje lateral, directo, un abordaje posterior o un abordaje anterior, no necesariamente va a ser cubierta por un bloqueo del fémur cutáneo lateral. Entonces, es importante la asociación de estos bloqueos con los bloqueos que correspondan o donde se pueda tomar al nervio hilo hipogástrico. Bueno, eso es un poquito lo que comentábamos. Aquí sencillamente mostrarles pues la fortaleza de Cuelap en Chachapoyas. Esto ubicada en la selva de Perú, importante sitio turístico actualmente. Algunas conclusiones y recomendaciones ya de cara a terminar la presentación. ¿Qué bloqueos hacemos en cirugía para analgesia, en cirugía de cadera? Siempre tomando como base la analgesia multimodal, recomendamos y recomiendan mucho el uso del paracetamol. Los AINES no deberían usarse justamente por las complicaciones asociadas tanto en coagulación como en alguna otra patología gastrointestinal. Y para patologías articulares, nosotros vamos a trabajar bloqueo de PEN sumado a un bloqueo del femorocutáneo lateral, asociando dexametasona en dosis de 4 miligramos o dexmedeto en dosis de 30 microgramos. Si tenemos y como segunda opción, trabajamos la fascia ilíaca, porque justamente la zona de interés aquí es la zona articular. En sí, en fracturas de cadera, dependiendo mucho si hacemos osteosíntesis, las incisiones suelen ser un poquito más cortas. Usamos una fascia ilíaca donde tenemos pues tomados el femoral y el femorocutáneo lateral, y nos va bastante bien. Si vamos a dejar un catéter, la recomendación es que este sea dejado en emergencia. La verdad es que en el medio hospitalario eso es todavía una propuesta, no se realiza de forma diaria, pero sin embargo la cirugía de cadera como tal es la mejor analgesia. Entonces estos bloqueos sencillamente van a complementar los resultados que vamos a obtener después de la cirugía. El bloqueo de psoas o el bloqueo del cuadrado lumbar, siempre realizarlos con revisando la coagulación,
que sea realizada por alguien de experiencia, usar traductores curvos. Dejamos un poquito ya el bloqueo del nervio femoral como una opción a considerar, más no una primera elección, porque justamente solo tomamos un solo nervio. Finalmente, pues realizamos anestesia regional porque consideramos que tiene características importantes. Tiene las 3B de que es buena, bonita, es barata, las 3D que es dinámica, porque siempre estamos tratando de observar nuestros resultados en el momento. Es diferente, pues vamos a tener múltiples opciones siempre, y es docente porque anestesia regional siempre implica pues a enseñar, ¿no? Es sencilla, una vez que nosotros tengamos un paciente complejo, podemos ofrecer una alternativa bastante segura y confiable también. Y sobre todo va a ser social, pues, y es lo que ya nosotros hemos observado o hemos podido vivir aquí en Perú. Al menos el año 2019 tuvimos la presencia de todos estos maestros aquí en Lima, en un congreso que realizamos. En esta foto nos falta pues el doctor Julio La Palma, que donde estaba, pues estaba compartiendo por ahí sus narices, su nariz roja clásica con todos los instructores de los talleres. Este fue el equipo de trabajo, es mi servicio, con quienes organizamos estos eventos. Y finalmente, pues, digo, es social porque se terminó en una fiesta y creo que fue muy importante. Ya por último, y ya terminando la presentación, pues quiero invitarlos a esta actividad también virtual en noviembre, que va a ser el del 23 al 28 de noviembre, una semana entera desde Lima. Vamos a transmitir sesiones diarias en la tarde, en los diversos tópicos de anestesia regional, dolor, POCUS, así que esperamos contar con la participación de todos los presentes. No sin antes, vamos a terminar agradeciendo al Grupo YEAR por su colaboración en esta jornada justamente, en quien hemos estado pues desde 2016, y el Grupo Andes Regional, con el doctor Moreno y Cristóbal, con quienes hemos visto nacer un sueño llamado UNARE el 2018. Gracias por la invitación. Creo que la siguiente charla sobre anestesia regional y terapia antitrombótica por la doctora María Espinosa va a ser muy interesante, así que los invito a seguir acompañándonos en este ciclo organizado por la Sociedad Platense de Anestesia. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias por la charla. Fue muy enriquecedora, fue muy completa. Es más, respondiste la mayor parte de las preguntas que fueron haciendo. Acá, mira, justo el doctor La Palma te pregunta si en el caso de una prótesis de cadera harías un pen block sabiendo que esa prótesis se puede infectar y tú quedar incluido dentro de las causas de infección por tu bloqueo. Es una pregunta bastante interesante. Creo yo que cuando realizamos todo tipo de intervenciones, lo que nosotros debemos priorizar siempre es la técnica estéril, ¿no? Anestesia regional, empezar pues cubriendo el traductor, teniendo la colocación de los campos. Creo que estas complicaciones podrían disminuirse. No he recibido información de que se hayan realizado infecciones secundarias al procedimiento del pen block. Los autores lo describen como una técnica segura también. Sin embargo, pues si es que esto se presentara, pues creo yo que ninguna intervención busca pues, generar un daño en el paciente, ¿no? Todas las intervenciones finalmente son hechas por justamente los resultados en el postoperatorio encontrados, ¿no? Bien. Acá también el doctor Corujo, nuestro expositor anterior, dice, gusto en saludarlo. Usted marca la indicación de ácido tranexámico en los pacientes con fractura de cadera. Estos pacientes ya tienen un síndrome de hipercoagulabilidad y el ácido tranexámico es justamente un promovedor de esta, siendo un riesgo mayor propio de esta patología la trombosis y la embolia pulmonar potencialmente mortal. ¿Cree usted que haya seguridad en la indicación de tranexámico con fractura de cadera? Las fracturas de cadera justamente tienen que valorarse.
porque cuando nosotros tenemos pacientes con alto riesgo trombótico o alto riesgo de sangrado, según los scores de Charles-Bax o los scores de riesgo de sangrado, partir de ahí para valorar intervenciones. El uso de ácido tranexámico se postula que debería realizarse siempre en artroplastías de cadera. Y en este contexto tenemos que valorar justamente el riesgo de sangrado porque son cirugías donde la pérdida hemática es considerable. En el caso de hacer osteosíntesis, de pronto esta intervención no está recomendada porque las incisiones son menores y los sangrados son más controlables. Si tenemos un paciente con fibrilación, si tenemos un paciente con alguna valvulopatía, tendríamos que sopesar el riesgo de usarlo. Sin embargo, yo creo que el sangrado operatorio es un resultado bastante contundente en la mortalidad asociada justamente a estas fracturas, a estas intervenciones. Creo yo de que es controversial, va a seguir siendo controversial el hecho de que usemos o no en estos pacientes, sobre todo una vez habiéndolos claramente estratificados, pero la intervención ha demostrado ser con buena evidencia recomendable, ¿no? Bien. Acá preguntan si hay alguna variación en la calidad de bloqueo en cuanto a la disminución de la concentración, dado que mencionó que administra solución salina para hacer la hidrodisección. Bueno, tampoco usamos 10 ml de disolución salina, usamos 3 ml, 5 ml, y en realidad los resultados han sido buenos. Las intervenciones descritas tienen ya los impactos descritos durante la presentación, pero también ayudan mucho, por ejemplo, en el posicionamiento del paciente a los 20 minutos para hacer una anestesia raquídea, ¿no? Entonces, lo que se ve tanto con el PEN como el bloqueo de la fascia ilíaca, incluso con el del nervio femoral, es que son intervenciones que con el tiempo dado para dar el 11 de esos fármacos, vamos a tener buenos resultados. Bien. Acá hay varias preguntas sobre adyuvantes, algo has dicho, pero preguntan, por ejemplo, ¿qué anestésicos utilizas en los bloqueos? ¿Si utiliza los adyuvantes vía sistémica o los utiliza como coadyuvante al realizar la inyección? ¿Se utiliza mezclas de anestésicos? Bien, el hecho de que nosotros hagamos algo más aparte de anestésico local a nuestros nervios, ya de por sí es un riesgo. Sobre eso se ha trabajado mucho con los preservantes que tienen estos coadyuvantes. La FDA nos habla de que la dexametasona podría ser segura, sin embargo, creo que es la dexametasona que se comercializa pues, en Estados Unidos, ¿no? La que tenemos aquí, por suerte no hemos tenido algún resultado negativo, pero siempre tenemos cuidado. En cuanto a dosis, creo que la dosis de 4 miligramos demuestra ser bastante eficaz. Usarla perineural o endovenoso, en realidad, los estudios indican de que los resultados pueden ser similares. No hay mayor diferencia o observadas a las 12 horas. Lo que sí tendríamos que tener en consideración es que todos estos coadyuvantes finalmente son actores secundarios hacia los anestésicos locales, ¿no? Entonces, seleccionar el anestésico local, lo que tenemos nosotros en el medio es bupivacaína, o en el mejor de los casos, levobupi, pero más allá de eso, no. Entonces, el anestésico local tiene que anteponerse ante cualquier adyuvante, ¿no? Si tienes dexmedetomidina a la mano, pues úsala. Los resultados también son buenos, pero los tiempos en realidad van de la mano justamente de nuestros anestésicos locales finalmente, ¿no? Y por último, ya no lo molestamos más, el doctor Saucillo consulta, con la anestesia raquídea usted pone bupi isobárica 8 miligramos. Eso le da 1 hora y media, máximo 2 horas de anestesia. El fentanilo como analgésico, menos horas que la morfina. Sus cirujanos deben ser rápidos. ¿Usted deja catéter peridural?
Miren, la intervención para cirugía primaria de cadera, o sea, si hacemos una fractura o hacemos una prótesis, una osteosíntesis, usualmente no dejamos un catéter epidural. Lo que hacemos es un bloqueo periférico en dosis única y tenemos buenos resultados posoperatorios, incluso hasta las 12 horas. En cirugías de revisión de cadera, de pronto la indicación de dejar un catéter epidural sí tendría que valorarse, y ahí sí en algunas oportunidades hemos podido dejar catéteres. Pero más allá de eso, en las cirugías primarias usamos un bloqueo de nervio periférico como opción analgésica. Y los cirujanos pues sí son rápidos en algunos casos, en otros no. Como comenté, no bajamos de 8 la dosis, pero sí hemos podido usar de pronto dosis incluso de hasta 10 miligramos, porque pues estamos en un hospital docente y a veces toma tiempo un poco pues hacer estas cirugías también, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Rodas, por su tiempo, por su dedicación, por compartirnos sus conocimientos. Gracias nuevamente de parte de todos nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. He disfrutado mucho el previo a la charla, con todas las cosas que hemos venido conversando día a día contigo y con todo el equipo ahí. Agradecer a Mariano también por la invitación, a la sociedad platense, y finalmente a todos los amigos de Argentina y a los demás amigos de Latinoamérica que nos puedan estar viendo. Gracias por su atención y un abrazo fuerte, y bueno, esperemos verlos en noviembre con las otras sesiones que estamos trabajando. Nos encontramos en noviembre. Chao, buenas noches. Chao.